Ello. Entonces vamos a ir inmediatamente a lo que es la enseñanza de hoy, la palabra que queremos compartir con cada uno de ustedes, la enseñanza de la Escritura en el Evangelio de Juan, en esta oportunidad, en el capítulo 10, versículos 17 y 18, bajo el título, entonces, dar la vida, ¿ya? Tal como aparece aquí, dar la vida, ¿ya? Dar la vida. ¿Qué le parece? Dar la vida. Juan capítulo 10, entonces, 17 y 18 dice de esta manera. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Ahí está. Muy bien, esa es la palabra del Señor. Que Dios nos guíe en estos minutos y sea positiva la enseñanza para usted, que le haga bien si está conectado por primera o segunda vez o muy pocas veces ha estado con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Que este tiempo haga bien a su alma, haga bien a su vida. El Señor le toque en esta tarde de una forma muy especial, donde quiera que usted se encuentre, quien quiera que usted sea, cualquiera sea la situación en la que usted esté, Dios haga una obra poderosa en su vida en esta tarde. Ese es el anhelo mayor de nuestro corazón. Quiero partir nada más recordándole algo que yo sé que usted vio, de lo cual usted sin duda ha sido testigo en estos días. Hemos experimentado, ¿cierto?, una situación a nivel nacional que nos ha afectado muchísimo. Hace unos días atrás desapareció un pequeño, se perdió un pequeño allá en el sur, cerca de la ciudad de Cañete, y eso movilizó a muchísima gente a lo largo de nuestro país. Y entonces la gente empezó a hacer lo que habitualmente nosotros hacemos en una situación difícil. La gente empezó a dar, la gente empezó a colaborar, la gente empezó a servir. Y entonces, en medio de todo esto que resultó ser tan caótico y tan difícil y tan doloroso, aparecieron los voluntarios. La gente que siempre hace que sucedan cosas importantes, los voluntarios, siempre están ahí, gracias a Dios por ellos. Pero junto con eso apareció la gente que da. Y entonces, para poder atender una situación tan compleja como esta, tratar de encontrar con vida al pequeño que se había extraviado, había que colaborar, había que estar ahí, había que servir de alguna forma. Y entonces la gente hizo algo que siempre es noble, que siempre es positivo. La gente dio. Y entonces el empresario dio tiempo para que sus trabajadores fueran a ayudar como voluntarios. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de muchísimos bomberos que estuvieron ahí varios días trabajando y colaborando. Los bomberos dieron su tiempo, dieron sus fuerzas, sus energías, dieron de sus capacidades, dieron de sus talentos. Vino gente a colaborar con sus equipos, pusieron sus equipos a disposición de rastreo, de esto, de lo otro. Hubo gente que dio bebidas energéticas, por ejemplo, agua mineral, lo otro, comida, para que pudiera esa cantidad de voluntarios estar bien alimentados y bien atendidos, porque esos días fueron de mucho sol, de muchísimo calor. Alguien dio un espacio en su propiedad, en su predio, para que se instalara un verdadero puesto de comando con todo lo que hacía falta. Y sucesivamente la gente dio y dio y dio y volvió a dar y siguió dando para que una campaña, una empresa tan grande como esta pudiera tener un buen desarrollo. Pero hubo algo que nadie dio. Hubo algo que ningún voluntario dio. Hubo algo que ningún empresario dio. Hubo algo que nadie de la zona dio. Algo que habitualmente la gente no da. Algo que habitualmente nadie da. Nadie da. Aunque uno da muchas cosas, pero hay algo que no se dio. Hay algo que nadie dispuso. ¿Y sabe lo que es? Es la vida. Nadie dijo, aquí está mi vida por el pequeño. Nadie dijo, yo ofrendo mi vida. Nadie dijo, cuenten, tomen mi vida para que el pequeño aparezca. A lo mejor alguien lo pensó, no lo sé. Pero en la práctica nadie hace algo
como eso. Nadie ofrenda, nadie entrega su vida. Nadie está dispuesto a dar la vida, excepto aquel que nosotros hemos conocido. Jesucristo el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios. Si usted nos pregunta en esta tarde, ¿por qué ustedes siguen al Señor? Cuando la gente dice que por qué nosotros estamos en este camino, algunos dicen, ¿por qué ustedes son tan fanáticos? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Y reacciona la gente al ver nuestra fe, nuestro compromiso con Dios y todo eso. Bueno, la respuesta yo creo que es esta. Estamos en el camino del Señor porque nos ha impactado la entrega del Hijo de Dios. Nos ha impactado el hecho de que el Señor ha dado su vida. Nos impacta el hecho de que el Señor entregó su vida y vaya de qué manera la entregó. Y vaya, ¿cierto? El hecho de que el Señor dio la vida ni más ni menos que en la cruz del Calvario. Sufrió una muerte horrenda, tremenda, sufrida, pero aún así el Señor dio su vida. Es algo tremendo que ha impactado profundamente nuestro corazón y por eso seguimos al Señor. Por eso procuramos ser fieles al Señor. Por eso procuramos andar en sus caminos. Quiero recordarle o enseñarle, si es que usted no lo sabe, que siempre el Señor tuvo total claridad en cuanto a su misión, cuál era su tarea aquí en la tierra. Claridad que nosotros también evidentemente ahora tenemos que tener porque estamos en el camino del Señor. Él siempre supo que su tarea, su misión, su objetivo aquí en la tierra era ni más ni menos que dar su vida y dar su vida voluntariamente. Eso es algo que siempre tenemos que enfatizar. El Señor dio la vida en forma absolutamente voluntaria y la dio para beneficio de toda la humanidad. De toda la humanidad, no para algunos, no para unos cuantos, no para algunos que tienen nombre y apellido ya establecidos, sino que el Señor dio la vida, entregó su vida, ofrendó su vida por toda la humanidad. El Señor se entregó por todos, absolutamente por todos. Y no solo el Señor lo sabía, no solo Él sabía que tenía que venir y dar su vida, sino que también se preocupó, siempre el Señor se preocupó de que sus discípulos y además la gente que le rodeaba fuera enseñada con esta verdad, que Él vino a dar su vida. Y el Señor también se preocupó de que ellos no lo olvidaran, de que la gente no olvidara, ojalá nunca olvidara, que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él se preocupó de que la gente lo supiera y que la gente al mismo tiempo no lo olvidara. El Señor tomó tiempo para enseñar acerca de su muerte sacrificial. Desde prácticamente los inicios del ministerio, el Señor comenzó a mostrar, a revelar, a descubrir en la mente de sus discípulos esta tremenda verdad, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, que Él iba a morir, que Él venía para dar su vida. El Señor paulatinamente comenzó a enseñarlo, comenzó a tratarlo, un tema que siempre estuvo en la mente, en el corazón y en las palabras del Señor. Él repetidas veces se preocupó de enseñar y repetidas veces se preocupó de recordar a sus discípulos esta tremenda verdad acerca de la necesidad de ofrendar su vida. Fíjense que en relación con esto aparece entonces la palabra del Señor en el principio del ministerio del Señor, y lo vamos a tomar del mismo Evangelio de Juan, la figura del Cordero. Entonces, vamos a leer ahí en Juan capítulo 1, 29, que está en el mismo texto que acabamos de leer, y que dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen, dijo Juan dijo, aquí tienen, y señaló al Señor, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente Juan, este es Juan el Bautista, que en este minuto es todo un profeta, ¿no? Que está anticipando algo que viene, revelando algo que la gente no conoce, que no ha descubierto, no ha visualizado. Seguramente aquí Juan está aludiendo a la figura del Cordero Pascual, aquel Cordero que previo al éxodo, a la salida del pueblo de Israel
desde la esclavitud a la libertad, desde Egipto a Canaán. Esa noche, la noche antes de la salida, debió comer en casa el cordero pascual. Seguramente Juan está haciendo alusión a eso. La imagen del cordero sacrificial que desde ese día en adelante el pueblo judío iba a tener en mente e iba a tener como parte de su realidad. Ellos permanentemente, recuerde usted, una vez al año, desde aquel día de la salida de Egipto, una vez al año ellos comían el cordero pascual y ellos recordaban cómo el Señor hizo que sus hijos, sus primogénitos no murieran porque un cordero murió en su lugar. Y desde ahí en adelante entonces viene toda una seguidilla de actos que a través de los cuales el Señor le enseña al pueblo el hecho de que es necesario que haya alguien que muera por causa de nuestros pecados, alguien que nos sustituya, alguien que pague el precio por nosotros. Y ahí entonces aparece todo el sistema sacrificial que el pueblo de Israel debió observar año tras año, como una enseñanza hacia el futuro de lo que sería en un momento la muerte del verdadero Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo el conocimiento de que un inocente debía morir por todos los culpables. Recuerde usted que el libro de Isaías nos habla también de este cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció, ¿verdad? Y que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Esa alusión del profeta Isaías evidentemente tiene que ver con la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Juan el Bautista, ese día de encuentro con el Señor, ese día Juan estaba describiendo la labor futura del Hijo de Dios. Él estaba señalando a aquel que venía a hacer algo puntual, que venía a ejecutar algo puntual, el Hijo de Dios. Y él decía, él ha venido para quitar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba señalando entonces una efectiva obra de perdón en la vida de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, de la ofrenda que el Señor dio, su propia vida, una efectiva obra de perdón y salvación al alcance de quien lo quiera tomar, de alcance mundial, por decirlo de otro modo, de alcance mundial. Usted necesita al Señor, el Señor está listo para entrar a su corazón. Usted quiere volverse al Señor, no hay ningún problema para que lo haga. Venga al Señor. Usted quiere ser parte del pueblo de Dios, las puertas están abiertas. El Señor dijo que Él vino a morir por todos. El Señor dijo que Él vino a dar la vida por todos. Por todos. Bendito sea el nombre del Señor, porque en ese todos entró usted y entré yo. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Yo sé que usted en casa, usted le da alabanza, honra y gloria al Señor en esta tarde. El que es Juan el Bautista, entonces, el que entiende que Jesús es el Cordero de Dios, lo percibe, lo nota, le llega, la revelación viene ahí. Y seguro que hoy día el que entiende también que Jesús es el Cordero de Dios puede vislumbrar, ¿cierto?, lo que hay a través de eso, perdón de pecados. El que nota que Jesús es el Cordero de Dios, el que nota que Jesús es el sacrificio perfecto, también nota entonces o vislumbra o capta que hay perdón de pecados, que hay salvación, que hay vida eterna, que hay vida nueva en la persona de Jesucristo. El Señor sabe que viene a enfrentar algo grande. Él es el Cordero de Dios. Él sabe que ha de entregarse por el pecado de todos nosotros y de hecho Él lo asume. Nunca el Señor dijo, no me llamen así. Nunca el Señor dijo, no, no es verdad. Nunca el Señor dijo, yo no voy a morir en una cruz. Nunca el Señor dijo, es probable que mi misión cambie. Nunca el Señor dijo algo como eso. Él sabía a lo que venía. Bendito el nombre del Señor. Reciba el Señor nuestra alabanza y nuestra gratitud por todo lo que ha hecho a nuestro favor. Pero fíjese que hay otra figura también en el mismo libro de Juan
que es la figura contraria al cordero o a la oveja, que es la figura del pastor. Y desde la figura del pastor también aparece esta misma y clara enseñanza. Vamos a leer en Juan capítulo 10, versículo número 11, la palabra del Señor que dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué le parece? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No era muy difícil relacionar el hecho de la muerte con el cordero o con la oveja. El pueblo de Israel tenía muy claro que una de las labores o uno de los objetivos de criar corderos y ovejas era para los sacrificios. Eso estaba ya encarnado en la mente del pueblo. Pero otra cosa es relacionar la figura del cordero, la figura del pastor con la muerte. No se asociaba la figura del pastor con la muerte sacrificial. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo es que el pastor da la vida por las ovejas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el pastor puede dar la vida por las ovejas? Se asume que la oveja sí está hecha para el sacrificio, pero que el pastor... Sin embargo, aquí la palabra del Señor es clara, es el propio Señor quien lo señala. El Señor define la característica entonces más importante que Él tiene como el pastor, porque la palabra señala que Él es el buen pastor. No hay otro buen pastor. De hecho, no hay otro buen pastor. Él es el buen pastor. Él es único en su clase. No hay otro que se parezca a Él en labores de pastoreo. No hay otro que lo haga tan bien como Él. Él es el buen pastor, así de simple, así de claro. Él es el buen pastor. Y entonces la palabra señala que la labor de Él como buen pastor es dar su vida. Él lo dijo, Él da su vida y Él da su vida por las ovejas, da su vida por las ovejas. Con toda claridad el Señor afirma en este pasaje: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Y entonces Él declara que su labor es dar la vida por las ovejas. A diferencia entonces de lo que ocurre con el asalariado, el Señor, el buen pastor, señala que las ovejas son de su propiedad, son suyas, le pertenecen. Unas ovejas están cerca, que son en el momento de escribir este evangelio el pueblo judío, las ovejas que están cerca, y otras son las ovejas que están lejos, los gentiles, nosotros, todos los que no somos judíos, por si acaso somos gentiles. Nosotros somos las ovejas que estaban en un momento lejos, pero bendito sea el nombre del Señor que con su sacrificio nos acercó. Luego aparece un cambio aquí también. El Señor cambió la figura del redil, que se ve como un encierro más pequeño para las ovejas, por la figura del rebaño, que se ve algo como mucho más amplio. Bendito sea el nombre del Señor. Su sacrificio ahora tiene alcance mundial. En todas partes hay gente que confiesa el nombre del Señor. En todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las culturas, en todo lugar, casi no hay un lugar donde no se proclame el nombre del Señor. Ha habido gente que se ha interesado en compartir, en proclamar esta gran verdad. Jesucristo vino a dar la vida por toda la humanidad. El Señor vino al sacrificio. Él es la oveja sacrificada. Él es el pastor que da la vida para que todos puedan recibirle. Y esta verdad ha corrido y sigue corriendo. Y hoy día entonces el rebaño crece y crece a lo largo y ancho de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor por todo lo que Él ha hecho, por su sacrificio y los efectos de ese sacrificio. El Señor reafirma con absoluta claridad y total conocimiento. Entonces, ahora en los versículos 17 y 18 que hace un rato leímos cuando partimos esta enseñanza, que Él entregó su vida, que por eso le ama al Padre. El Padre le ama porque Él entrega su vida. Es amado por el Padre porque Él entrega su vida. Y el Señor declara con una
con una certeza increíble. El Señor dice, nadie me arrebata la vida, nadie me la quita. No es cuestión de que muero porque simplemente alguien me mató. No es que muera simplemente porque alguien me arrebató la vida. El Señor dice, yo pongo mi vida. No es por causa de una acción externa que muero. Es por una cuestión interna. Es una cuestión de voluntad, de decisión. Vine a esto, dice el Señor, a esto vine. Eso está en Él. Eso va de dentro. Qué increíble, hermano. Qué cosa tremenda. Es una cuestión que estaba en Él. Eso estaba en Él, latiendo en Él permanentemente. Él vino a dar la vida. Eso estaba claro en Él. Era parte de su realidad, de sus pensamientos, del latir continuo de su corazón. Él vino a dar la vida, a entregar la vida. Nadie me la arrebata. Y aún el Señor declara, yo entrego mi vida por mi propia voluntad. La doy por voluntad propia. Eso nos recuerda algo que aparece también en otro de los evangelios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Y podríamos sumar una cantidad de textos en la palabra del Señor donde se reafirma esta misma verdad. El Señor vino a una entrega voluntaria de su vida, una entrega consciente. El Señor vino a hacer realidad un sacrificio de manera voluntaria en favor de toda la humanidad. El Señor vino a dar su vida por todos y la dio de manera voluntaria. El Señor dispuso su vida por usted y por mí. ¡Qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! Que vale que nosotros seamos buenos seguidores de Él. Nadie ha dado su vida por usted ni por mí, excepto Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie ha ofrendado la vida a favor suyo o mío, excepto Jesucristo cuando murió ahí en la cruz del Calvario. Bien vale que lo sigamos y bien vale que compartamos con otros esta tremenda verdad. Bien vale que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Bendito Señor, gracias. Gracias por ese tremendo sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por ofrendar tu vida. Hemos creído esta verdad, la hemos tomado, la hemos abrazado. Tú diste la vida en la cruz del Calvario. Hemos creído a tu muerte, hemos creído a lo que tú haces, hemos creído a esta entrega gloriosa, tremenda, maravillosa. Y hoy día estamos aquí, Señor, para recordar una vez más lo que has hecho a favor no solo nuestro, sino de toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Y gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario.